en la historia de Jinshuo. De hecho ya acabo de pasar el jefe Yue. Entonces pues bueno, ahí vamos, no quiero hacer spoilers. Quiero hacer la tier list de la versión 1.1. Como puedes ver en la pantalla, ya había metido una tier list antes. Ya tengo una avanzada opinión después de una actualización, de ese tiempo de actualización. Creo yo que ya tengo una nueva pues opinión, ¿sale? Entonces quiero, eso es lo que quiero hacer de video ahorita con ustedes. Vamos a hacerlo y vamos a darle. Muy bien. Quiero pues discutir algunas cosas. Quiero primero hacer cambios. Los personajes que ya pasaron del rover, por ejemplo, no. Ah, sí, ya hice. Ah, no, mira. Bueno, ahorita vamos a mover, ¿sale? Ahora, a ver. ¿Qué cambiaría? Muy bien. Dan Jin sí me gustó mucho. Es un muy buen personaje. Yo no digo que no. Pero no considero que esté, ya después de jugar más durante todo este mes, o no sé ya cuánto pasó desde que salió el juego, no considero que sea ya top tier, pero sí pegándole a top tier. Ahora lo vamos a poner acá junto a los rovers de destrucción. Y de hecho a Jianshi, perdón, vamos a ponerla por acá. Es muy buena con los escudos. La curación que hace no es tan guau, pero por la condición. Pero creo yo que los escudos ayudan muchísimo, los escudos que ponen. ¿Vale? Esta mona ya la estuve viendo un poquito más. De hecho yo la pondría, yo creo que por acá. Hace demasiado daño. Esta la tiene el compa y sí, ya la probé en la cuenta de la Mitopa. Está increíble. Yo no creía en Mortefi, la verdad. Pero después de usarlo como soporte, como en un equipo, como soporte para mi main DPS, ¿sale? Como sub DPS es muy bueno en un equipo junto con Verina, que no sea el Electro de Calcharo, ¿vale? Con Jinlin. Pero debo decir, o sea, que no todo es nada más ser soporte. O sea, también tienes que hacer tú cosas, ¿no? Por eso yo lo había puesto en C, pero es muy bueno el bufo de ataque. Es muy bueno. Es muy bueno para dar soporte. Yo, por lo tanto, no lo voy a hacer top tier porque no es, o sea, no es independiente. Y lo voy a poner aquí con al lado, atrás de esta mona, que es la que tiene el compa. Voy a poner al Mortefi aquí. Sí es muy bueno, pero no tan bueno como puede ser individualmente ellos. O sea, ella, por ejemplo, lento, pero se puede pasar todo sola. Literal. O sea, no necesitas estar haciendo cambios casi. Y hablando de un personaje que no tengas que hacer cambios, voy a promover a Taoki. Así como lo oyes, Rirolcos. Top tier, pro. Mucho más útil que Verina, mucho más útil que este pro. E incluso, yo sé, a lo mejor me van a decir, no hombre, ya este ya está, ya se emocionó. Este ya está delirando, pero incluso mejor que Calcharo, güey. Taoki. Muy buena, no necesito cambiarla. Se cura, se pone escudos, tanquea hace un buen de daño, muy fácil de usar y no necesita equipo. O sea, está increíble. Si la bufeas todavía se pone más puerca, pero no necesita llevar equipo. Realmente es muy buena Taoki. Solo Jian lo considero mejor que Taoki, porque Jian no necesita tanquear por el daño que hace y la velocidad de daño que hace. O sea, los golpes de área que hace es increíble Jian. Por eso es mejor, pero realmente Taoki hace todo. O
se cura, tanquea, hace counter, aguanta un buen y pega un buen, o sea, bien armada, por supuesto. Es increíble Taoki, o sea, realmente ella para mí top tier, bros, top tier. Muy bien, vámonos con el siguiente cambio. Yo sé que este le va a pesar a muchas personas, pero la verdad es que yo creo que a Verina la voy a bajar en el mejor lugar del tier A, ¿sale? ¿Por qué? Verina es buena, o sea, pero ¿qué es lo que hace? O sea, ella es la tienes que hacer defensiva para que aguante los guamazos y pueda curar y bufear al equipo. Eso está muy padre y todo, pero no es un personaje que haga de todo, que haga daño, ¿sí me entiendes? O sea, cura, ¿vale? Pero ¿sí me entiendes? O sea, es muy bueno lo que hace, no digo que no. El sustain es primordial en este juego, por eso yo la traigo en mi mejor equipo. Pero es igual que Mortefi. Mortefi sí es un sub DPS, sí hace buen daño, pero no va a ser el daño que hace como Gian, por ejemplo, después de sus bufeos. Ellos lo bufean a él, ¿vale? Pero realmente Verina sí es, yo siento que sí debe de estar aquí. No es de lo mejor que hay en el juego, honestamente no. O sea, para eso, si no llevo a Verina, me voy en un equipo con Taoki. Taoki puede tener el sustain que tú quieras. Taoki aguanta, tanquea, se cura, pega muy choncho. O sea, es otro nivel Taoki. Si no quieres llevar un healer, Taoki es la mejor opción. Y un equipo de Taoki y Yanshi. Obviamente, fíjate que más que Yanshi, yo siento que Taoki hace más daño que Yanshi. O sea, la he notado más efectiva. No sé, o sea, es mi opinión personal en cuanto a uso. ¿Vale? Muy bien, este ganso lo voy a poner al nivel de esta mona porque la verdad estos dos güeyes hacen mucho daño. Este güey es muy veloz al hacer daño. Y de hecho voy a poner a Calcharo un poquito más abajo que este ganso. Y de hecho se va a ver mal, pero los voy a bajar. A este ganso lo voy a poner al nivel de esta mona porque esta mona hace un buen de daño. Y a Calcharo lo voy a poner aquí. Incluso, no sé, yo creo que abajo de Jianshi. Porque ella hace más cosas que Calcharo, desafortunadamente. Se cura, tanquea y pues la verdad hace buen daño, bien construida. Hace de todo. Y Calcharo tiene muy buen... Bueno, sí, casi hace lo que hace Gian, pero Gian se juega muy fácil. Calcharo sí tienes que hacer las combinaciones alternadas de botones. Tienes que saber muy bien cómo hacerlas. Si no lo haces en el orden específico, no maximiza su daño. ¿Sale? Gian no, solo dejas presionado el botón y hace todo. O sea, literal, nada más tac, y ya hace, y se gansea todo. Se juega solo. Gian se juega solo. Calcharo casi llega al daño que hace Gian, pero no tiene daño de área. Para empezar, no hace daño de área y es más complicado de usar. No es tan fácil de usar como Gian. Por eso yo lo voy a poner acá. Y Jianshi, por ejemplo, es facilísima de usar. O sea, ella es facilísima de usar. ¿Sale? Dan Jin. De hecho, yo subiría a Dan Jin. Mira, mi problema, por ejemplo, con Dan Jin es que, obviamente, si la usas mucho, tienes que estás obligado a traer sustain. Estás obligado a traer en el equipo a alguien que le cure, porque ella se quita HP. A cambio de eso, hace demasiado daño, es muy buena. Y afortunadamente es de 4 estrellas. Ya la maximicé yo. La puedes maximizar y puede estar muy puerca. O sea, y Calcharo, ¿no? ¿Sale? Entonces, me duele hacer esto, pero yo creo que Dan Jin sí estaría aquí. Hace todo menos sustain, Dan Jin. Menos sustain, obviamente, y defensa. O sea, sí depende de un equipo. Calcharo depende de un equipo también. Verina
híjole, yo creo que hasta la voy a bajar porque ella depende que alguien más haga daño. Pero por ejemplo ella, Jianshi, no, o sea, ella hace todo. Se cura, pone escudo, pega. O sea, es la mejor. De hecho, yo creo que ella sí es la mejor de este tier. Sí. Abajo Verina y Danjin. Taoki, Jian, o sea, sin temor a equivocarme, son top tier hasta ahorita. Para mí, todos los demás no cambio de opinión. Honestamente, no cambio de opinión. Siguen estando en donde pues están ahorita. ¿Sale? Ahora, vamos a seguir con la tier list. Vamos a seguir con la tier list. Ok, ahí estamos. Entonces, se vino la actualización. Ya pude jugar con Changli por la historia. Jinxi ya la saqué. También la pude ya jugar un ratito. Jinlin la probé. También ya la pude jugar bastante. Y la verdad es que está bastante bien. Vamos a empezar por Jinlin, porque Jinlin salió antes. Muy bien. Vámonos con Jinlin. Jinlin. Sí entiendo, Rirolcos. Eso... El Calcharo es bueno, Laughing, pero lo nerfearon. Sí, totalmente de acuerdo que lo nerfearon y la verdad sí no quedó tan roto como estaba antes. Honestamente. Ahorita Jian era la mejor opción. Sigue siendo muy buena opción top tier, pero va a haber, ya hay mejores, honestamente. Entiendo que recupera vida con lo que estás diciendo, Rirolcos, pero sí no es suficiente. O sea, depende mucho de tu habilidad. Usar a Danjin, esquivar todo, o sea, que es lo que debería de ser, ¿no? Pero, por ejemplo, con Jianshi, ¿no? Con Taoki, no necesitas esquivar, o sea, esas monas... O bueno, con Jianshi sí, pero Taoki no. O sea, se juega sola. Solo te quedas parado, esperas a que te pegue, pega, pum, recuperas vida, guardia, otra vez, y te pones escudos. O sea, se juega sola Taoki, ¿no? Y Danjin no, si tienes que esquivar, porque si te hacen demasiado daño, F. O sea, depende de cómo la construyas, obviamente, ¿no? Si eres muy bueno y no te pegan, Danjin es tu mejor opción. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tienes que prestar mucha atención. Tienes que estar al 100, por así decirlo. Y con Taoki no. Esa es la diferencia. Yo en eso baso mi tier list. En lo que es más equilibrado y lo más fácil de usar. Ahora, vámonos. Jinlin. Jinlin la probé. Es muy buena. Muy buena. Para el equipo de Calcharo es increíble porque pues, lo bufea Verina, Jinlin y luego Calcharo hacen excelente sinergia y se rifan. Hola Moni, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buena sinergia. Ella solita también hace bastante daño. Me gusta las cinemáticas, la estética del personaje, todo me gustó mucho de Jinlin. Me gustó incluso la historia, eso de que casi se dan un beso y todo eso con el rover, ¿no? Con el errante. Estuvo cool. En resumen, estuvo cool, me gustó. El personaje está cool. ¿Es bueno el personaje? Sí, sí es bueno. Incluso si no tienes a Calcharo y no usas a Calcharo para el team Electro mamadísimo, no importa, o sea, es muy buena. Ahora, ¿es mejor que Jian? ¿Es mejor que Taoki? Digo, no hace cosas que, por ejemplo, no sé, Jianshi hace. Lo hace mejor. Digo, es muy ofensiva, o sea, es... Obviamente, a mi parecer sí es mejor que Danjin, por ejemplo, ¿no? Hablando de ofensivos. No hace lo que un tanque, no hace lo de un sustain, bufea a los electros, sí. Pero es muy buena ofensivamente. ¿Sale? Tan buena como Jian, yo siento que no. Tan buena como Taoki, yo siento que no.
¿Más ofensiva que Dan Jin? Sí. Yo, en lo personal, pondría a Jinlin acá, abajo de Taoki. Yo. Abajo de Taoki. Y eso que es muy buena. Pero Taoki, repito, para todos los que que tengan Taoki y no la jueguen, están cometiendo un grave error. Es muy buena. Muy, muy, muy buena. Y le agradezco a Luben que me haya sugerido que la probáramos. Porque sí es muy buena. Muy bien. Sigamos. Ahora, vámonos con Jinxie. Jinxie es la más reciente. Ya la probamos, ya vimos el porcentaje de daño que puede hacer. Si, por ejemplo, Jian, que ahorita era el rey del daño, en porcentaje de daño, que pon tu Jian, no sé, en 5 segundos hace 100% de daño, pon tu. Vamos a poner una medida, 100% de daño, Jian. ¿Sale? ¿Cuánto haría Jinxie? Haría 130 de daño. Esa sería la comparación de Pontu, de las mismas métricas, los mismos enemigos, misma situación, mismo tiempo. Jian 100% de daño, o sea, hace un entero de daño. Bueno, Jinxie hace 1.3 de entero de daño. O sea, 130%. 30% más que Jian. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es muy buena. Y es de área también, como Jian. Por lo tanto, para mí Jinlin, sin lugar a dudas, es top tier. Y a mi parecer ya le ganó a Jian hasta este momento de la tier list como mejor personaje de Wuthering Waves. Y para terminar, pude probar también a Changli. Déjame decirte que el movimiento de este personaje, tanto también como la estética del personaje, los ataques que tienes a disposición cuando estás peleando con ella, eso del Fénix, ¿no? Que se puede desplazar el Fénix y también puede hacer otro movimiento de golpe, pero también se puede desplazar en modo Fénix. O sea, le añade y que pega, cuando se desplaza pega. O sea, dándote como otro golpe extra, o sea, otro ataque extra. Eso a mí me gustó mucho. La rapidez con la que pega, la facilidad con la que se juega, a mi parecer, tanto Jinxie como esta mona, como Changli, son ligeramente más complicadas que usar que Jian. Yo reitero, Jian es un excelente personaje porque se juega solo, se mueve solo. Taoki no necesita, nada más necesitas holdear el botón de ataque. O sea, son extremadamente fáciles de jugar, Jian y Taoki. Por eso a mí me encantaron. Por eso yo los pongo top tier, tal vez. No tal vez, por eso. Jinxie, Changli, a lo mejor son ligeramente más complicadas, entre comillas, de usar. Porque sí necesitas saber en qué momento hacer qué. ¿Sale? Como estilo Calcharo. Pero muy honestamente te digo que si omites, o sea, si no aligeras tanto tu cerebro y dices, bueno, le voy a poner atención en qué secuencia debo de hacer mis ataques y pongo atención para esquivar y demás, como lo dije, como Dan Jin, sí debo de decir que Jinxie, obviamente, pues obviamente es un personaje superior ahorita a Jian, porque tiene el potencial de hacer más daño que él. Pero Changli, no me quiero adelantar, pero con esto concluyo mi tier list.
Pero Changli va a ser top tier, bro. Y va a ser mejor que Jinxie, bro. Por la movilidad que tiene y la velocidad de pegada que tiene. Es muy buena. O sea, en lo que lo pudimos probar, las dos. Changli, güey. Yo me quedo con Changli. O sea, en el momento que la agarré, me adapté tan rápido. Es más. A mí se me hace más fácil de leer lo que puedes hacer con Changli que con Jinxie. Y hace muchísimo daño. Estoy totalmente de acuerdo con el reroll cost. Jinxie con la ulti desintegra. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahorita de hecho lo vimos en la historia. Le bajó más de la mitad a Yue con su ulti. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero Changli, wow. Wow, Changli. Habrá que ver los números oficiales, ¿no? De comparación de daño. Pero la verdad es que Changli me gustó más. O sea, el daño que yo sentí que hice con ella, quitando la ulti de Jinxie, siento que fue superior. Muy superior. O sea, es un daño constante. ¿Sale? Y muy bueno. Y mucha movilidad y todo el tiempo. O sea, fue increíble. Entonces, yo opino que Changli sí va a ser top tier. Ay, pero no me gustaría ya ponerla aquí. O sea, porque todavía ni siquiera sale. ¿Sí me entiendes? Pero sí, casi me estoy adelantando. Me estoy adelantando como impresiones preliminares. ¿Sale? Y con esto termino la tier list. A los que están en el chat, hablen ahora o callen para siempre. Si algún personaje quieren mover, tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se tardaron. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Gracias por ver, a los que nos están viendo en el directo y también a los que nos están viendo en el video. ¡Saludos! Uy, no, pues le diste mucha preferencia a la Changli. Bueno, pero no te enojes.